Ya no tengo que temer, ya no hay cosas que me asusten, no me da miedo el ayer y tampoco mi mirada quiere ver el porvenir, ni saber a dónde ir por un mañana. Ni lo que pueda pasar, si de las preocupaciones yo no me puedo encargar, si no tengo más razones o si me voy a quebrar. Dios me dice hay que esperar bajo tu manto. Bajo tu manto no hay tempestades que me azoten contra el viento, ni esclavitudes amarradas por el tiempo. Lo tengo todo, te tengo a ti. Bajo tu manto, lleno de estrellas que iluminarán mi noche, ya no habrá juicios, fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no tengo que temer, eres madre, eres reina y la más santa mujer, eres rosa inmaculada, eres todo mi querer. Los susurros y mi llanto, mis palabras y mi canto. Bajo tu manto, lleno de estrellas que iluminarán mi noche, ya no habrá juicios, fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no tengo que temer. Bienvenidos, hermanos, a este espacio de crecimiento espiritual. Seguimos ahondando mar adentro y a los pies del Maestro en toda esta realidad de nuestra fe, en esto que nos ha llenado de inquietud y que también nos ha llenado de luz y de unas grandes alegrías. A los pies del Señor, cada uno de nosotros ha ido reconociendo una aventura bendita y cómo la vida se va convirtiendo realmente en una oferta sagrada para cada uno de nosotros, para vivirla, para disfrutarla, para gastarla, para ahondar también en nuestro propio misterio. A los pies del Señor, pues vamos reconociendo también nuestra vida. Alguien se pregunta, ¿todo esto para qué sirve? Miren, esto sirve para que cada uno de nosotros pueda reconocer toda su existencia como un don sagrado y maravilloso, para que cada uno de nosotros pueda recibir este don de la vida como un don que vale la pena asumir con todo lo que somos, con todas las cualidades, con todos los talentos, también con todos nuestros límites, como un gran diseño, como una gran posibilidad para nuestra realización, para ese caminar todos los días. Esto sirve para que tú descubras
la belleza de ser humano que eres, porque tú eres amado. Sobre todas las realidades, sobre todas las cosas, la gran verdad de tu vida es que tú eres creación de Dios y eres amado. Mar adentro. Siempre remar juntos, sintiéndonos corresponsables en este camino. Yo creo que eso es importante, que lo mantengamos vivo y presente en toda nuestra andadura. Necesito del hermano, me entrego también al hermano, le entrego mi vida como un bastón, como una riqueza, como un regalo para él mismo, y recibo la vida de mis hermanos igualmente, que me están estimulando en el diario vivir. Horizonte infinito de la fe, esa palabra tan chiquita como hemos visto aquí a los pies del Maestro, pero que encierra un tesoro inconmensurable, un tesoro divino, y es nuestra vida en una actitud confiada profundamente en las manos de Dios. Estamos embarcados ahora en todo esto de lo fundamental cristiano. Siempre comenzamos nuestro espacio con un momento de oración, y quiero que esta oración, que a tanto les gusta, me dicen, mándanos ese salmo, mándanos esa oración, pues me queda a veces muy difícil mandarla a cada uno, pero ahí quedan grabados todos estos espacios para que vuelvan sobre ellos, para que juntos podamos de nuevo orar y ahondar en cada momento de estas enseñanzas fundamentales, simples, y que van dirigidas también como a una catequesis, a una formación adulta en la fe. Oremos pues. Me seduce, Señor, sin artificio ni adorno, con la verdad desnuda de tu palabra, de tus preguntas, de tu cruz. Me cautivas en la pasión de tu vida y de tu muerte, y en la esperanza de tu resurrección. No me siento muy capaz, pero tú me llamas, y ahí germina la lucha. Te admiro y me alejo. Te quiero y te niego. Te escucho, me pierdo. Tú eres luz, yo estoy ciego. Pero por favor, no cedas en el empeño. Prefiero tu invasión difícil a mi seguridad vacía. Tú sabrás derribar los muros y llenar mi casa de vida. Estos poemas oracionales me gustan. Les decía yo que a través de ellos siempre he traído textos de grandes santos, de autores cristianos, de personas de a pie cercanos a nosotros, que me entregan sus oraciones, y estas oraciones las hacemos nuestras. Por eso, cuando estamos en grupos y les pedimos que participemos, es muy importante, porque a través de la oración del otro, del punto de vista del otro, mi vida se está llenando de riqueza. Porque el otro a veces formula de una manera especial lo que yo estoy viviendo y que a veces no logro verbalizar ni decir, pero el otro, a través de su experiencia, y yo no sé por qué, lo dice muy bien. Eso nos ocurre muchas veces con estas oraciones. Aquí hay un punto, siempre vuelvo a mirarlas, y es: me seduces, Señor. Esa seducción de Dios, de la cual van a hablar muchos los profetas. El hombre se siente seducido, atraído, enamorado, ¿cierto?, por todos los lazos divinos. Con lazos de amor te atraía mi corazón, nos recuerdan los profetas. ¿Sí? Tu pregunta, tu cruz, me cautivas, ¿sí? Me llenas a mí de una esperanza en medio de la vida. También, de nuevo, la oración expresa que a veces, ante la fuerza de Dios, de su palabra, de su cercanía a nosotros, pues nos sentimos tan pequeños e incapaces, ¿sí? Y en esa incapacidad a veces nos damos muy duro. Tampoco es reconocer nuestros límites. Sin embargo, en esa incapacidad sentimos el auxilio, la fuerza, equipados con la fuerza divina para responder a esa semilla que Él mismo ha ido sembrando en nosotros. Por eso es crecimiento, y esto es abonar, regar, cuidar esa siembra, para que esa siembra, pues esa semilla se convierta de repente en un arbolito que va echando raíces profundas y que luego con el tiempo
vamos a poder nosotros a cosechar unos frutos sazonados y sabrosos. Te admiro, nos ha pasado tantas veces. Salimos enamorados, fascinados, antojados, atraídos por el Señor. Nos ha pasado a todos y a veces me alejo. Te quiero y te amo y también muchas veces te he negado. Te escucho y me pierdo. Tú eres la luz, pero a veces yo me siento ciego, como que cierro mi vida ante toda la emanación, ante toda la fuerza de tu luz, que tiene el poder de exorcizar en mí las tinieblas. ¿Sí? Prefiero tu invasión difícil a mi seguridad vacía. Esa invasión hay que saberlo también entender, porque el Señor no fuerza en este camino. El Señor es un seductor incansable. ¿Sí? Sus guiños, el atisbo de Dios, el presentimiento de Dios, la sensación de Dios, como antojados de divinidad, cuando aflora en nosotros esa sed de infinito o esa nostalgia irritada ante este misterio tan cercano del Señor. Tú sabrás, Señor, derribar los muros, y esta parte me parece hermosísima, y llenar mi casa de vida. Creo, hermanos, cuando hacemos estas oraciones, que en definitiva todo esto nosotros ya lo sabemos por experiencia, pero una experiencia que a veces nosotros desechamos o que simplemente no le ponemos atención, cuando todas estas señas y señales, signos, presencias, toques, fuerza de Dios ya han acontecido gozosamente y hermosamente en nuestra propia existencia. Eso hay que seguir entonces ahondando, acogiendo y viendo cómo cuando tú estás cerca del Señor, tu vida se llena de luz, de esperanza. Tu casa se llena de vida. Muy bien, venimos ya hace algunos días empeñados pues en eso del fundamento cristiano. Estábamos hablando que parte de ese fundamento cristiano, primera columna, es que Dios es amor. En ningún momento lo estábamos definiendo, sino que estábamos haciendo un acercamiento a través de textos que traíamos desde el Antiguo Testamento, textos muy bellos de los profetas, muy bellos, donde mostramos los signos del amor. El amor es ante todo un hacer, una obra. El amor es siempre la persona regalándose, es un éxtasis en la medida que salgo de mí para hacerle el bien al otro. En una forma escueta, amor es hacerle el bien al otro. Hacerle el bien al otro. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo se lo merece? No. Siempre. Hacerle el bien al otro, aun cuando no se lo merece. Porque aquí no se trata de pagar méritos, sino que se trata de un corazón que se está regalando, o sea, que es gratis, la gratuidad divina. En eso es muy importante que nosotros empecemos como a subrayar, a resaltar, para ver, para entrar en los signos fundamentales de nuestra fe cristiana. Ya aquí hay un toque de un amor incondicional y de un amor gratuito. Un amor gratuito. A nosotros nos han enseñado mucho de premios, pagando como méritos, ¿cierto? Una meritocracia. No, aquí entramos en el plan de la gratuidad, que es una absoluta seducción, y como lo he repetido varias veces, al saberme amado, pues eso exige en mí una gran responsabilidad. Esa ya es la respuesta que cada uno de nosotros está llamado a hacer. Iluminamos siempre nuestro espacio a través de textos bíblicos. La palabra del Señor que siempre está para enseñarnos. Una palabra que nos desafía en su contenido, nos desafía en su profundidad, nos desafía en lo que nos está invitando, en lo que nos está enseñando a nosotros. Una palabra que nos lleva a una actitud muy seria de discernimiento. Y es una palabra también que nos está exigiendo a cada uno de nosotros estudiar
estudios bíblicos. Ustedes saben que en sus parroquias, en sus grupos, etcétera, constantemente hay una oferta para matricularnos, entrar a cursos bíblicos. Y es muy importante que nosotros nos determinemos a estudios bíblicos con seriedad. Vamos a mirar este texto de Corintios que nos va a permitir hoy seguir ahondando en lo fundamental cristiano. 1 Corintios 2, 10 a 16. Hermanos, el Espíritu todo lo escudriña, esto es, lo sondea todo. Ese Espíritu está con mayúscula. El Espíritu todo lo escudriña, lo sondea todo, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nos está hablando ya aquí cómo la inteligencia humana, la sabiduría humana responde simplemente a este nivel humano, y cómo la inteligencia, la sabiduría de Dios tiene que estar iluminada por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no, sino con las que enseña el Espíritu Santo, expresando realidades espirituales en términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién conoce la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Qué nos está diciendo este texto? Un texto que de entrada nos puede parecer difícil. Está hablando como de dos realidades. Hay unas realidades en este orden, llamémoslo así, todas las palabras, todos los ejemplos son imperfectos, realidades de tipo horizontal. Hombre, las juzgamos desde este lado horizontal. Y hay unas realidades que las llamamos de orden espiritual, de orden divino, que necesitan, para ser asumidas, para entrar en comunión con ellas, para ser discernidas, necesitamos de la luz, de la fuerza, de la gracia, de la vida del Espíritu. Eso es lo que llamamos un hombre espiritual. Un hombre espiritual no es un hombre volado, no es un hombre con una mirada torcida, no es un hombre que está ajeno a la realidad. Es un hombre que en el plano natural, que es en el que vivimos, tiene encendida la llama de la fe, el fuego del Espíritu, y es a partir de ahí donde discierne, donde acoge todo este llamado, toda esta seducción, todas estas señas de Dios, que desde un plano simplemente natural, podríamos decir, el hombre sin un toque espiritual, sin un cultivo espiritual, simplemente son locura. Pues eso lo sabes tú, también por experiencia. ¿Has visto como cuando tú empezaste, por ejemplo, un camino oracional, un camino de testimonio, empezaste a vivir los sacramentos, a leer la palabra, cómo de repente se encendió en ti una luz absolutamente inédita que antes no la reconocías, aunque estaba en ti, no la reconocías, y a través de esa luz todo empezó a adquirir un significado nuevo? Eso se llama que estás viviendo a través de la llama del Espíritu y estás en un discernimiento.
de toda tu vida en el campo natural y estás descubriendo la acción divina que te lleva a juzgar la vida desde otro orden, desde otra mentalidad, desde la fuerza, desde la gracia, desde la bendición de Dios. A los ojos de este mundo eso se llama locura, a los ojos de Dios es una gran sabiduría, pero también tú lo sabes por experiencia. ¿Por qué sabiduría? Porque eso le ha dado a tu vida sabor, le ha dado tono, le ha dado fuerza, le ha dado alegría, te ha hecho más humano, una persona mucho más humana, ¿cierto? Que sabe consentir al otro, que sabe llegar a la necesidad del otro, que te ha generado un corazón realmente más abierto a la necesidad del otro. Y eso es una persona más humana, es cuando decimos, qué persona tan divina, ¿cierto? Decía, ay, qué persona tan divina. ¿Y por qué es tan divina? Pues porque hace unas cosas de una belleza, esa compasión, ese consejo, ese estilo de vida, esa forma de ponderar toda su vida en el éxito, en la belleza, en la salud, en la riqueza, en la enfermedad, en la pobreza, en el achaque, tiene como un tono, una singularidad y un estilo que está revelando que esa persona está siendo movida por una sabiduría que realmente no es de este mundo. Eso no se lo regalaron pues simplemente unas letricas de una revista más, sino que eso tiene un talante interior, una raíz interior, una vida espiritual. Por ahí va todo ese tono de ese texto. Y para asumir estos fundamentos cristianos y la vida cristiana, pues necesitamos nosotros la asistencia del Espíritu, esa sabiduría que viene de lo alto, de lo alto. Vamos a entrar hoy en este terreno de lo fundamental cristiano, a empezar a mirar a Jesús. Todo ese misterio de Dios creador, misterio de promesa, misterio de alianza, misterio de camino, que hemos visto a través de los profetas, etc. Pues todo esto tiene un rostro y una figura. Eso me lleva a recordar uno de ese poema hermosísimo de Juan de la Cruz, el Cántico Espiritual, cuando en una de las estrofas dice: descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. ¿Sí? Todos los profetas, todo ese atisbo de Dios, toda esa hazaña, toda esa promesa, toda esa alianza, apuntaba a alguien, a una gran revelación divina. Y esa revelación divina tiene nombre y tiene figura. Esa revelación divina se llama Jesucristo. Increíble, ¿no? Claro, porque a nivel horizontal es una locura. A nivel simplemente de esta sabiduría de este mundo, eso no tiene presentación, pero asumido a partir de la fuerza del Espíritu, nosotros podemos reconocer quién es Jesús de Nazaret. Punto central, roca, piedra angular, ¿cierto? La revelación absoluta de Dios para nosotros. Jesús el Señor. Entonces vamos entrando a lo fundamental cristiano. Yo quiero recordar mucho esto, porque es aquí donde nos enredamos constantemente en el camino. Entonces la gente me dice: padre, háblenos del rosario. El rosario es una oración linda, recomendada para muchos. Muchos hacen el rosario, otros no lo pueden hacer, se distraen demasiado, se duermen, como Santa Teresita del Niño Jesús, ¿cierto? Doctora de la Iglesia, Santa Teresita, la francesa, por ejemplo, la que lleva las rosas en la mano. Teresita del Niño Jesús prácticamente no era capaz de hacer el rosario, se dormía en todos, se dormía haciendo el rosario. No por eso dejó de amar a Jesús, de entrar en la sabiduría de Dios, de crecer tanto que ha sido hasta nombrada doctora de la Iglesia. Padre, háblenos de los ángeles, háblenos de la novena a San Judas Tadeo. ¿Será que sí da trabajo? Miren, yo de esas cosas, pues yo de eso no voy a hablar aquí, porque eso no pertenece a lo fundamental cristiano. Son devociones particulares, vamos a verlas, pero esas devociones siempre deben ser discernidas con base en lo fundamental cristiano.
que no tus devociones particulares te alejen del fundamento de la fe, del eje de la fe, de la fuente nutritiva de la fe, porque ahí sí nos estamos entonces perdiendo en el camino y podemos caer no en una vida espiritual, sino en unos espiritualismos, que como lo hemos dicho muchas veces, como todos los ismos, como el paludismo, son realmente muy graves. Textos bíblicos que también nos iluminan para ir presentando a Jesús. En el Evangelio de Juan se nos dice, porque tanto amó Dios, o sea, el Padre, al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios, el Padre, no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, no, sino para que el mundo se salve con él, se salve por él, ¿sí? Eso es muy importante, porque Dios, el Padre, no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Vamos a ir presentando lentamente en este espacio, vamos a presentar en lo fundamental cristiano a Jesús, a Jesús. Toda la revelación va a encontrar un punto central, todo converge en ese misterio del Hijo adorable de María, de Jesús de Nazaret. Y de ahí se abre, podríamos decir, como un nuevo año, una nueva historia, un nuevo tiempo. Ahí se abren los últimos tiempos. Los últimos tiempos no es que esto se va a acabar pasado mañana, sino que los últimos tiempos comenzaron con Jesús, que es la revelación plena, la luz. Todo nos lo ha dicho el Padre en Jesucristo su Hijo. Nos lo dice Juan de la Cruz en una forma muy severa en una de sus obras. A partir de ahí, como que el Padre se quedó callado. Todo lo ha revelado el Padre en su Hijo Jesús, en la palabra eterna. Entonces, fundamental cristiano es encontrar a Dios. ¿Dónde vamos a encontrar a Dios? A Dios lo vamos a encontrar en el crucificado. Ay, Padre, eso está como muy trágico. Despacio, no se adelanten. O sea, que no sean los prejuicios que tenemos lo que nos impida entrar juntos en una forma sencilla, pedagógica. Ahí vamos en una reflexión a esto. Ya empezó pues con la cruz, con el crucificado. Vamos a ver, tal vez sí, porque es el quiebre, es el escándalo. A veces tenemos todo tan lleno de rayos, tan lleno de nubes, tan lleno como de angelitos, tan lleno de esplendor, que perdemos en la realidad de nosotros dónde está la revelación definitiva de Dios. Entonces, Dios se nos va a revelar en absoluto en el crucificado. Y vamos a recordar entonces. En el centro de nuestra fe cristiana hay una afirmación central y absoluta. Central y absoluta. ¿Cuál es? Que Dios es amor. Eso es lo que veníamos hablando hace 4 semanas, ¿cierto? No en definición, sino mostrar cómo Dios obra. Y la realidad más profunda de ese Dios amor es que Dios ama gratuitamente. También nos cuesta. Porque como nos enseñaron que todo lo que vale es lo que yo consigo o es lo que yo me merezco, nosotros no creemos en lo gratis. Y si no creemos en la gratuidad, pues nos estamos apartando de la revelación divina y de lo fundamental cristiano. Lo que acabo de decir es muy grave. Si nosotros no creemos en la gratuidad, nos apartamos de lo fundamental de nuestra fe y de lo fundamental, por lo tanto, de la revelación cristiana. Entonces, principio fundamental, ya hemos visto, Dios es amor. O sea, Padre, que Dios solamente sabe amar. Sí, Señor, no sabe otra cosa. Porque Dios obra como Él es. O sea, su ser se convierte en el hacer. El hacer divino es la revelación de su ser. Y todo el hacer divino no es sino amarnos a nosotros. Y ese amor es gratuito. Y Dios nos ha amado gratuitamente. ¿Hasta dónde? Vamos entrando.
miren, hasta el extremo, ¿cierto? Buscando su bien y la plenitud de todo ser humano, hasta el extremo. Los cristianos somos extremistas. A ver, ¿qué entiendes tú por eso? Pues hombre, si ya estamos mirando a Jesús, el modelo y el consumador de nuestra fe, que nos ama hasta el extremo, como vamos a ver, pues nosotros estamos llamados a un amor hasta el extremo y gratis, gratuitamente, hasta el extremo. ¿Sí? Me adelanto al tema. Jesús nos da una ley no legalizable. Ámense unos a otros, como yo los amo, porque es que también cortamos los textos. No es ámense unos a otros, no, es ámense como yo amo. Entonces, para amar primero hay que acercarse a Jesús, dejarse amar por Él, entrar en esa escuela del amor, en ese estilo del amor, para aprender a amar como Él ama. Y yo voy a amar con el amor con el cual yo estoy siendo amado. Eso se va a llamar caridad. Caridad es una palabra específicamente cristiana, porque caridad quiere decir amar a Juan Luis, amar a Patricia, amar a Beatriz, amar a Carlos Julio, como Jesús me ama a mí. Esa es la caridad, es una palabra cristiana. Otros tendrán filantropía, pero la filantropía no es caridad. Pero está muy bien la filantropía, claro que sí. La caridad es que tú, Margarita, estás amando a Carlos Eduardo con el amor que Jesús te tiene a ti, Margarita. Esa es la originalidad. Y eso está ya abriendo todo este espacio de lo original y de lo fundamental cristiano. Entonces hemos tenido textos. Y hablemos de un texto para ir presentando a Jesús. Un texto que tiene siglos antes de Jesús. Un texto que la Iglesia proclama en una solemnidad divina en la tarde del Viernes Santo. En la tarde del Viernes Santo, en medio de ese silencio elocuente y hermoso de esa ceremonia, ¿sí? La Iglesia proclama ese texto de Isaías, que es el siervo doliente. 600, 500 años antes de Jesús está esta profecía del siervo doliente. Y vamos a leer una parte de eso para ir presentando a Jesús. He aquí que mi siervo prosperará, se elevará, crecerá y será magnífico. Y si muchos se habían horrorizado al verlo, tan desfigurado estaba su semblante que no tenía aspecto de hombre, muchos pueblos se llenarán de asombro. A su vista los reyes cerrarán la boca, porque verán un suceso no contado jamás y contemplarán algo inaudito. Es una parte de ese texto de Isaías 52, que los invito para que tomen la Biblia y lean completo el texto. Es el poema del siervo doliente, un poema que el pueblo fue identificando como una profecía sobre el Mesías que vendrá, Esa profecía va a alcanzar el culmen, ¿cierto? Y se va a completar cuando Jesús en la cruz, el pueblo al observarlo y a observarlo con la luz pascual después, va a decir: ese eres el Mesías. Ese siervo aparentemente o derrotado o maltratado o coronado, muerto en la cruz, en el escarnio público, pues ahí se está revelando el poder, la gracia, el amor, la compañía, la proximidad de Dios con nosotros. ¿Difícil? No, no es difícil, simplemente es para entrar más adentro en la espesura del misterio. ¿Es difícil? No, es para remar mar adentro. ¿Es difícil? No es alimento de niños, es alimento de adultos. Empezar a crecer en la fe. ¿Qué nos va a revelar ese texto? Vamos a ir presentando a Jesús. Nos va a revelar una extraña victoria.
una extraña victoria. Hoy hay una gran afición por todas las aventuras, por toda la ciencia ficción, por todas las películas que nos llegan constantemente a través de una ficción pues magníficamente narrada a través del cine y también de unos textos magistrales, hoy de libretistas, de libretos de ficción que cunden por todas partes. Esta es una victoria muy extraña, porque es la del siervo derrotado por el sufrimiento hasta llegar a no tener aspecto de hombre, ¿sí? Yo creo que les debo para el próximo crecimiento leer un poco el texto entero, que nos daría como más fuerza. Sin embargo, ya les está quedando como tarea, van a tomar Isaías 53 y 52 y lo van a leer en sus casas. Esa derrota, ¿cierto?, que de ese hombre que va a llegar hasta el escarnio total, donde dice el texto que los demás voltean la cabeza para no ver horrorizado a ese siervo doliente, pues resulta que precisamente ese, es el que va a salir y el que victorioso y tendrá éxito. Esto, hermanos, perdónenme, no concuerda con nuestro modo de pensar, no nos cabe en la cabeza. Por eso tomé el texto al principio de Corintios. Los que se va a juzgar desde este plano horizontal, esto que necesita ser juzgado a través de una sabiduría divina del Espíritu, simplemente es una locura. Por eso, si nosotros vamos a ahondar en la fe, no es una fe de escritorio, sino que es una fe que va a contemplar el misterio, que va a saborear el misterio bajo la unción del Espíritu Santo. Y esa unción del Espíritu Santo va a comunicar sabiduría, y esa acción del Espíritu Santo es una moción, tanto en ti, de alabanza, de contemplación, de súplica, de oración, como de obras y de configuración en tu vida hacia una nueva mentalidad. O sea que esto es un terreno mayúsculo, responsable, adulto. A los niños hay que darle la mano para que su fe no se quede enquistada únicamente en sus pocos años, sino cómo darles una pedagogía, ustedes que son los adultos, yo que soy el adulto, para que ellos comiencen un crecimiento en la fe, ¿cierto? Que fue lo que a muchos no les pasó. Los dejaron simplemente, les cerraron la puerta de la fe a los 10 o 11 años y luego lo vieron en un tono absolutamente infantil, como un cuento de hadas, como una cosa de poco valor, la ridiculizaron, y luego llegamos a una edad adulta donde las preguntas definitivas de la existencia nos van lacerando, donde el hambre de infinito se vuelve una nostalgia irritada, y a veces no tenemos como el objeto en el cual nosotros podemos alcanzar el deseo de nuestro corazón. Pues ese objeto tiene un rostro y una figura, que es Jesucristo el Señor, principio fundamental de nuestra fe cristiana, Jesucristo, y lo vamos a presentar. Entonces, una victoria de un derrotado, como que eso no cabe en nuestro corazón. Nosotros nos podemos imaginar una victoria del grande contra el pequeño, incluso del pequeño sobre el grande. Podemos imaginar incluso un empate, pero ¿cómo entender una derrota que es victoria? Porque yo voy a comenzar a presentar a Jesús desde la cruz. Muy trágico. No, vamos a ver. ¿Eso qué quiere decir? Porque lo vamos a comenzar a presentar desde la cruz. Y es cómo entender una derrota que es victoria. Por eso nosotros, no es un capricho, no podemos quitar las imágenes del crucificado de nuestros templos, porque contienen una gran sabiduría
para nosotros. Una gran sabiduría desde la fe. No es una tragedia porque sí, no es una fascinación por el lamento, por la derrota, por las lágrimas, por unas pasiones pues muy tristes. No, eso es ridiculizar y eso no es no entrar por la paradoja que nos va a mostrar esta sabiduría. Es algo, dice el texto de Isaías, algo inaudito, algo que jamás se ha contado. Lo que vamos a empezar, hermanos, nosotros a escudriñar a partir de nuestra fe es algo muy importante y es lo siguiente: el crucificado, Jesús en la cruz, es la revelación suprema, del misterio insondable de Dios. Pero yo sé que algunos me están juzgando a través de prejuicios. No, hermanos. A ver, nos vamos a tener también una cordura para poder dialogar. Tumba esos prejuicios y empecemos a escuchar unas razones que nos permitan ahondar en la esperanza de eso. Ese crucificado es la revelación suprema del misterio insondable de Cristo. Decíamos en el texto primero, ¿y quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y decía Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo para juzgar las cosas espirituales. Y es en Jesucristo nosotros debemos reconocer el verdadero Dios. El Dios de Sartre, ¿se acuerdan? Hace unos crecimientos atrás, el Dios de Feuerbach, el Dios de ateos contemporáneos. Esos ateos nos hicieron un gran favor, es que negaron precisamente el Dios que no existe. En Jesucristo, muerto en la cruz y resucitado, lo vamos a ver, nosotros estamos llamados a reconocer el misterio insondable de Dios. En él se encuentran, como dice el texto de Pablo en 1 Corintios, la fuerza y la sabiduría de Dios, del Padre. En Jesucristo se encuentran la fuerza y la sabiduría de Dios. Mar adentro, catequesis de adultos, ahondando en nuestra fe. Hay que volver a escuchar, hay que revisar toda esta palabra, hay que ahondar con el fuego en el corazón y escudriñar toda esta verdad que llega a nosotros con toda la sabiduría que llega de lo alto.